Tutor, muy buenos días. Mi nombre es Freddy Barrios Barrios. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica. Para este caso vamos a sustentar el ejercicio número 1. En mi caso, que corresponde para el estudiante A, con el valor de phi que es igual a 45. ¿Qué nos dice el punto número 1? Que en un experimento de física nuclear se investiga la interacción entre los núcleos de litio-6 y carbono-10. Dice que debemos determinar la fuerza eléctrica entre los dos núcleos del experimento cuando la distancia, en este caso, es de 45 picómetros, o sea, 45 por 10 a la menos 12 metros. Y este cálculo vamos a hacerlo para comprender las interacciones nucleares y las condiciones específicas de las reacciones nucleares donde la distancia entre los núcleos puede influir en la probabilidad de una fusión nuclear. Entonces, nosotros sabemos que para determinar la fuerza eléctrica debemos aplicar la fórmula de una constante que multiplica un valor absoluto de la carga 1 por la carga 2 sobre el radio al cuadrado, o el radio es la distancia entre las dos cargas. Entonces, despejando que el litio menos 6 tiene 3 electrones y el carbono 10 tiene 6 electrones, para nosotros va a ser la carga 1 y la carga 2. Entonces, multiplicamos la carga 1, que son por los 3 electrones, por la constante de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y lo mismo hacemos para el carbono, que es 6 por 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. El radio, sabemos que es el valor de phi, que para el estudiante A corresponde a 45 picómetros. Y K es una constante que se maneja, que es de 8.99 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Entonces, ya teniendo los valores, aplicamos la fórmula y simplemente reemplazamos. Donde K lo reemplazamos por 8.99 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. La carga 1, que es 3 por 1.6 por 10 a la menos 19 por la carga 2, que es 6 por 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, sobre el radio al cuadrado, que es 45 por 10 a la menos 12 metros al cuadrado. En este caso, al nosotros hacer el despeje, este metro cuadrado de aquí se nos va con este metro cuadrado de acá, y este coulomb cuadrado de acá se nos va con este coulomb, por este coulomb, que es coulomb al cuadrado. Entonces la respuesta nos va a dar en newtons. Entonces, al despejar la fórmula, sabemos que la fuerza equivale a 2.045 7 por 10 a las menos 6 newton, o también lo podemos expresar como 2.045 newton, así como lo tenemos expresado. Aquí está cómo se comprueba en la calculadora científica. Bueno, para este caso también lo hacemos entonces con la ayuda de, de esta herramienta interactiva, donde nosotros decimos que la carga 1 equivale a 3 electrones y la carga 2 equivale a 6. Nosotros vemos que si aplicamos 3 electrones y 6 electrones a la carga 2, separados por una distancia de 45, que en este caso me corresponde a mí, el número 45 aproximadamente acá, me dice que la fuerza aplicada precisamente es 2.05 por 10 a la menos 6. Nosotros vemos que aquí la respuesta me dio 2.045 por 10 a la menos 6. Ahí está aproximado. Pero nosotros vemos que a medida que la carga o el radio, perdón, lo vamos alejando el uno del otro, la fuerza va disminuyendo. Y a medida que se acerca, esa fuerza va aumentando. Aquí ya vemos que está, por ejemplo, a 10 picómetros, nos está dando una fuerza de 3.43 por 10 a la menos 5. Mientras que cuando estoy aquí en 45 aproximadamente me da 2.05 por 10 a la menos 6. O sea que es un valor menor. Ahí vemos cómo interactúan las cargas, que entre más se acercan, es más alto el valor, y entre más se alejan es más pequeño el valor. Podemos también mover las cargas hacia la parte cero. Vemos que mientras están ambas en cero, pues la fuerza es cero. Y vemos también que si yo pongo esta carga negativa y esta carga negativa, ¿qué pasa? Se van alejando las fuerzas, o sea, se repelen porque tienen la misma polaridad.
pero si yo pongo quizás una positiva y la otra negativa, también vemos que se atraen, ¿sí? Entonces, aquí es donde nosotros podemos ver la interacción de las fuerzas. Y también, para responder a la pregunta del literal 1b, dice que cuál es la diferencia entre campo eléctrico y potencial eléctrico. Entonces, vamos a ver aquí que el campo eléctrico es una propiedad de la física que rodea las cargas eléctricas y ejerce fuerza sobre las cargas. Esto quiere decir que si nosotros tenemos una carga eléctrica positiva o negativa, ella ejerce un campo eléctrico, bien sea positivo o negativo, o sea, hacia afuera o hacia adentro, que la repele o la atrae. Mientras que el potencial eléctrico es una propiedad del espacio que permite predecir la energía potencial de cualquier carga en un punto. Esto quiere decir que yo puedo hallar en este campo eléctrico de acá la energía o el voltaje, porque esto nos trabaja sobre la unidad julios sobre coulomb, que es voltaje, en cualquier punto. ¿De qué depende? De la distancia, del radio, si son equilibradas o no son equilibradas. A esto se refiere campo eléctrico diferenciado de potencial eléctrico. Muchas gracias por su atención.